Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida, don Ernesto Farril, gracias por estar aquí. Mauricio Candiani, muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Los independientes concluyeron el día de ayer, 10 y 9 de febrero, el plazo marcado por la ley para reunir las firmas requeridas para poder obtener una candidatura registrada ante el INE. Y bueno, el INE nos da a conocer varias noticias. Número uno, para el Senado, pues reconoció 7 candidaturas que reunieron las firmas. Déjeme enseñarle, aquí están, mire usted, estos son con sus estados los que pues reunieron las firmas. Tal vez el más destacado o reconocible, Pedro Kumamoto, que ha venido haciendo una campaña muy intensa, pero ahí está Soledad Romero Espinal de Guerrero, Pablo Salazar Mendiguchía por Chiapas, un hombre que fue gobernador de ese estado, y hoy tiene las firmas para ser candidato independiente. Lorenzo Ricardo García de León en Baja California Sur, son 4, y aquí tiene usted estos otros 3. Manuel Cloutier por Sinaloa, un hombre que militó en las filas del PAN, fue luego independiente y ahora pues será senador independiente en caso de que los votos le den la victoria. Raúl González de Nuevo León y el señor Pérez Cruz de Tlaxcala. Esos son del Senado. Pero vamos a ver los de la Presidencia de la República, cómo llegan las firmas de los candidatos a la Presidencia de la República, cómo llega Margarita Zavala, cómo llega el señor Armando Ríos Peter y el señor Jaime Rodríguez. Ahí hay todo un debate de cuántas de esas firmas, porque pues algunos tienen más de 1,5 millones de firmas, cuáles son reales, cuáles son auténticas, y el proceso de depuración del INE, Enrique, no ha concluido todavía, aún están revisando, ¿no es cierto? De hecho, apenas van a empezar. Había 2 partes de este proceso. Uno que se iba haciendo conforme se entregaban las firmas, lo cual te lleva a que el Bronco tenga 1,182,000. Es el último corte de firmas validadas. Correcto. No entregadas. En segundo lugar quedó Ríos Peter con 1,123,000. Y en tercer lugar Margarita Zavala con 1,044,000. Ahora van a verificar si no hay firmas que se anulen entre sí, donde haya candidatos duplicadas que tengan al mismo elector firmante. En ese caso se tomará en cuenta solamente la primera firma y se anulará la otra. Pero además van a hacer todo este proceso que ya se hizo en el caso de los diputados, porque su plazo venció con antelación, que es verificar que la credencial del elector sea buena, porque se encontraron, por ejemplo, con credenciales en copia. O sea, se sacaba la copia, se sacaba en el teléfono la imagen de la copia y es la que se mandaba. Esa no es válida. O de plano otras donde había chanchullo, donde le quitaban la carita al personaje, le ponían el mismo nombre pero con otro rostro y de repente había 50 Pedros Pérez con diferente cara que se registraban. Eso todavía es un proceso que va para varias semanas. Y luego viene uno más para asegurar que puedan ser partícipes de esta elección, que es el reporte de ingresos y gastos. Si no cumplen con las condiciones que les fijó el INE para fiscalizar de dónde sacaron el dinero y cuánto gastaron, para atrás, no pasan. Entonces, todavía es prematuro. Sí tienen el número y tienen la dispersión geográfica, pero de ahí a que tengamos 3 candidatos independientes a la presidencia, está por verse. Todavía está por verse. Pues yo regresaría a lo que estábamos comentando la semana pasada. Ahora que ya tenemos los nombres de quienes pueden ser aspirantes al Senado por la vía independiente, me parece que esos candidatos sí tienen que aportar, vaya que tienen que aportar, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el señor Kumamoto pues lleva una trayectoria pues sumamente interesante en su papel de legislador independiente desde que era legislador en el estado de Jalisco, y lo mismo me atrevería a decir del señor Cloutier. Pueden ganar y pueden sentarse como independientes en el Congreso y dar un valor agregado a la democracia. Sin embargo, los candidatos independientes a la presidencia, me parece que para como están las cosas, pues simplemente son, decía Mauricio, quitavotos. Y quizás pues no sea lo que más necesita el país en este momento.
Me faltó comentar que hoy se reunieron, es la segunda vez o la tercera ya que se reúnen, hoy se reunieron Margarita Zavala y Armando Ríos Peter, porque había por ahí una idea de ceder y hacer una candidatura de única unidad. Exactamente. La conclusión es que no, ninguno va a ceder en favor del otro. Van a estar en la boleta, pero sí acuerdan como formar un frente común para defender el voto independiente, alguna cosa así. Pero bueno, falta ver, como dice Enrique, el dictamen del INE y si todas las firmas son buenas. Porque sería muy vergonzoso, no sé si ustedes estén de acuerdo, que el INE salga a decir que cualquiera de estos que ve usted en pantalla, que se reunieron hoy, esta imagen es del día de hoy, pues resulta que tengan firmas ficticias o balín, ¿no, Mauricio? Escenario que no hay que descartar todavía. Pero dividiré mi comentario en dos. Me parece que en lo presidencial hay todavía que ver. Yo soy partidario de que sí deben de seguir dialogando y de que en una democracia madura, los que van hasta el final de los conteos, encuestas o cortes que se van haciendo en el tiempo, tienen todos los incentivos para irse poco a poco bajando. Ya tuvimos una primera decantación. Si nos quedáramos con esos 3, 2, 1, el que al final la autoridad electoral diga que tiene el derecho a participar, ese sujeto tendrá que decidir, hombre o mujer, qué papel quiere jugar en esta elección. Si fue alguien que contribuyó a que el puntero consolidara su ventaja relativa, o si quiere sumar con una estrategia política adecuada. No estoy diciendo que simplemente bajándose con generosidad o ingenuidad, claro. Pero si quiere sumar ese capital político a otra alternativa porque considere que a eso es a lo que puede dedicar su capital político de mejor manera. El escenario de la dispersión de votos, sintetizado en esa reflexión que hice la semana pasada, los va a convertir simplemente en quitavotos, porque hoy no se ve un escenario factible donde tengas un independiente ganando la presidencia, como se vio en Nuevo León en su momento con la gobernatura o como se ha visto en algún distrito electoral en el ámbito de las diputaciones federales. En el Senado la cosa se pone mucho más interesante, porque hay que recordarle a quien amablemente nos observa que ahí tienes una combinación de resultados posibles. O sea, de los 128 senadores, 64 van a entrar porque ganaron la elección mayoritaria en su respectivo estado. Se llama técnicamente de mayoría relativa. Pero tienes 32 en donde entra el que pomposa y elegantemente se le llama la primera minoría. Mi abuela, que no sabía nada electoral, decía el que quedó en segundo lugar. Es correcto. ¿Ok? Entonces sí se podría dar en cualesquiera de estos 7 estados de la síntesis que tú le presentabas a nuestro auditorio de quienes sí van a estar en la boleta compitiendo en Sinaloa, en Chiapas, Jalisco, Guerrero, Baja California Sur, Tlaxcala o Nuevo León, sí se podría dar un escenario donde a lo mejor no ganan el lugar número 1, pero ganando el segundo se van a convertir en senadores de primera minoría. Entonces el tema se vuelve un poco más interesante en el ámbito local. El ser quitavotos no lo saca del terreno de juego. No. Hay quien entra al partido pues precisamente para romper el juego, para quitar el balón y lanzar la pelota y romperla por allá. Es una estrategia que se puede estar usando. El tema es a quién le quitan, cuántos les quitan y cómo se los quitan. Qué va a significar esto en el resultado final. De lo cual me parece que es interesante. En los regímenes parlamentarios hay los partidos gozne. A veces un partido chiquito los que tiene bisagra, bisagra, gozne, que tienen 6-7%, esos son los que determinan quién gana una elección o quién obtiene la mayoría de ahí está Alemania, curules para poder gobernar. Acá tenemos un régimen presidencial y en algunos regímenes presidenciales lo que hay son segundas vueltas, donde se eliminan de modo natural los que van quedándose rezagados. Acá no tenemos ni uno ni otro. No, entonces estamos en el peor de los mundos. Estamos en un caso interesante donde vamos a ver quién lanza la pelota más lejos y a qué equipo le sirve. Sí. Y pueden representar más o menos el 15% de la votación, o sea, ellos traen quién podría ganar o quién no. Esa es una perspectiva optimista, sin duda, señor economista. Yo bueno, la última encuesta era 13%. Yo no creo que los sumados, todos los independientes, sumen más a la mera hora. Si llegáramos al final del 6-7 puntos porcentuales. Hablamos de, no lo de la suma. De los presidenciales en el electorado general. Porque sí creo que hay un segmento de ese elector potencial del independiente que podría ser su primera preferencia un independiente porque
digamos usted, desencantado de la figura de los partidos o de las coaliciones en el caso de esta elección, pero que a la mera hora, cuando vea que su candidato no favorito, más bien repudiado, o su segunda mejor opción dentro del partidario puede su voto hacer diferencia, le dé mucho más peso, es un voto analítico, que los votos útiles famosos llamados que se dan por cruzamiento de partidos. Es decir, el independiente ya hizo un primer paso que se tiene que dar en ese voto, que es escindirse de la filia o de la proclividad hacia un partido. Entonces, ahí yo creo que hay un poco de más margen. Pero por otro lado, sí pienso que los tres independientes que podríamos ver en la boleta, llamados independientes jurídicamente hablando, señores, los tres son políticos profesionales. O sea, van a estar haciendo su cálculo día con día, mes con mes, para ver si en el escenario que plantea Enrique en términos futbolísticos, patean simplemente la bola para afuera para ser notorios en sus 5 minutos de éxito porque no van a meter un solo gol, ¿no? O al rato juegan a calcular y echarán un buen pase para que alguien ¿Tú calculas ese escenario? No hay que descartar. Supongo que se baja el 5% en la suma de los independientes. Bueno, pues ese 5% es crítico. Va a ser determinante para ver quién gana y quién no. Bueno, sí, yo creo que puede ser ahí un punto importante en la sumatoria final, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se pone. Ricardo Anaya, por cierto, hoy declaró que no hay evidencia, defendiéndose de este argumento, no hay evidencia de que Margarita Zavala le vaya a quitar votos a él. Bueno. Yo creo que es lo que tiene que decir como candidato, pero... ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué fecha? Sí, pues sí. No podría decirlo diferente. Vamos a mensajes, no se vaya. Tenemos todavía esta valoración que hacen los mercados sobre las renegociaciones del TLC. Vamos a ver qué dicen. Volvemos. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del financiero Bloomberg. Moody's, esta calificadora internacional, pues emitió hoy una declaración diciendo que todavía persiste pues cierta inestabilidad para la economía mexicana a causa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hoy se dice que probablemente esta renegociación podría concluir en marzo de este año. Esto lo dice Moody's. Lo cierto es que las voces gubernamentales, tanto el secretario Guajardo de México como los representantes de Canadá y Estados Unidos, han dicho que esto podría irse hasta después de julio, después del proceso electoral. ¿Qué están diciendo los mercados o cómo está la atmósfera ahí, Ernesto? Bueno, los mercados la verdad es que están viendo con optimismo lo que puede suceder con el TLC. Si los mercados estuvieran percibiendo que va a haber un fracaso en las negociaciones o un intento de salirse del señor Trump, pues tendríamos el tipo de cambio arriba de 20 pesos, ¿no? 21 pesos, 22 como pesos ya. Y tendríamos a la bolsa abajo de 45,000 puntos fácilmente. Por lo tanto, el Banco de México tendría necesidad de subir tasas, pues por lo menos 100 puntos base más, o sea, 1% más. Entonces, los mercados están bastante tranquilos. Hoy, o ayer, el jefe de negociación, Kenneth Smith, de México, declaró que ellos van a esta nueva ronda de negociación pues con la intención de que sea la última, de que pudiera ser la conclusión de la negociación. Lo veo demasiado optimista por los puntos tan sensibles que todavía están pendientes, no se resuelven, ¿no? Pero tampoco veo demasiado optimismo en los mercados, ¿no? Los veo más bien a la expectativa, pero sin estar descontando el mal escenario. No veo ni remotamente factible que en la siguiente ronda podamos tener una conclusión de esta renegociación. Pero sí veo y rescato una de las declaraciones que le leí al señor Smith, que está amplísimamente metido en la negociación junto con el secretario Guajardo, que es en esta ronda cuando están llegando al hueso de algunos temas sensitivos, en sus palabras y la analogía que usó.
Y eso hace que la conversación en algunos temas se empiece a convertir ya más de cómo que simplemente de quiero esto, no lo quiero, ¿no? Sino hay que encontrar una tercera vía, que además aquí es de 3 bandas, porque es un tratado trilateral y eso tiene su complicación adicional. Sí hay que decir que en esta renegociación el foco de la preocupación de los mercados lo percibo, Ernesto, y a ver si coincides conmigo, más hacia la tensión evidente que existe entre Canadá y Estados Unidos y más acentuados en la declaración de Canadá, decir no vamos a ir a un bilateral si esto truena, que hacia, en el corto plazo, la preocupación de México en términos de las propuestas que ha puesto sobre la mesa. Entonces estamos entrando en la fase esta normal. ¿Tú te acuerdas que cuando empezamos a hablar del tratado decíamos hay como una fase de no noticias? Luego en la semana previa al inicio de la negociación hay alguna sorpresa expresada en un tuit, expresada en un estudio, expresada en una preocupación. Luego viene la negociación y luego viene pues algunos desencantados, otros optimistas, depende de quién le preguntes, del resultado de esa renegociación. Creo que estamos viendo un capítulo más. Empieza el domingo, por cierto, la 7ª ronda aquí en la Ciudad de México. Regresan para esta negociación y coincido en esta 7ª, imposible llegar a un acuerdo final. Es interesante porque eventualmente se podría cruzar con un encuentro del presidente Peña y del presidente Trump, que se habla de que podría estar por ahí en los días 28 o 27, 28 de febrero. 29 sería hasta dentro de 3 años, algo así, cuando vuelva a ver bisiesto. Pero 27 y 28 sí, durante la mera ronda, porque empieza el domingo 25 y termina hasta el otro fin de semana. Entonces sería un caso muy sui generis, donde un encuentro presidencial se da en el curso de una negociación. Yo no lo veo mal y particularmente ha habido señas en el sentido de que la posición dura ahora es la canadiense. Los norteamericanos están viendo con buenos ojos algunos de los planteamientos mexicanos, la disposición a hablar de los negociadores mexicanos y están dando estas señales positivas. Moody's en sus escenarios dice, bueno, uno es que el tratado reviente. Ajá. Y si revienta es ese escenario catastrófico donde plantean que el tipo de cambio se deprecia hasta 30%, que es mucho. Estaríamos hablando de niveles de 25 más o menos. Pero es solamente un escenario. Otro escenario es que termine a la mitad de 2019 la negociación, no en marzo del 18. Prolonga brutalmente la hasta mediados del próximo incertidumbre, año, ¿no? Luego de las elecciones locales, tanto en México como en allá. Estados Unidos. Por cierto, hoy no lo mencionamos, pero ya diste tú pie a ello, Enrique, muy acertadamente. Tuvieron hoy una llamada telefónica el presidente Peña Nieto y el presidente Trump, un poco ahí para, dijeron, desahogar la agenda bilateral, a lo mejor era un tema de cortesía. Recordemos que no se ven, bueno, se vieron en cumbres, 2 cumbres, una por ahí en Europa y otra en Asia también, y se han saludado y todo, pero no ha habido una reunión bilateral desde aquella la de cancelación tuitera. Enero del año pasado. Bueno, la cancelación aquella cuando el tuit fue el detonador, pero esta llamada tuvo lugar el día de hoy y yo creo que sí vale la pena ahí hacer reflexionar por qué provocar una justamente durante la ronda. ¿Qué mensaje están tratando de enviar y no a los negociadores que son sus colaboradores y siguen sus instrucciones, sino al mundo en general, a los mercados, a la política o a los partidos? El señor Trump trae muchos problemas internos en los Estados Unidos, trae unos índices de impopularidad terribles, trae un Congreso atorado con iniciativas importantes, fracasaron los intentos del DACA y ahora le estalló en las manos el tema de las armas y del control de las armas, que parece que está enviando señales de empujar una iniciativa bipartidista para poner mayores controles. Pero vean las protestas en Florida y en otros estados de la Unión Americana pidiéndole a los señores de no vamos a ir a la escuela hasta que no arreglen el tema de las armas. Casi es un ultimátum porque hemos visto muchos congresos que le dan la vuelta al tema del control de armas. Entonces yo no sé si todo este escenario, más el de las elecciones en México, tiene que ver con este encuentro. ¿Qué dicen ustedes? Me parece que para convocar a una reunión entre ambos presidentes necesitaría estar ya totalmente planchada la agenda. Que no está.
Y lo sabemos. Con una contraparte confiable. Bueno, ya le pusiste un escenario imposible con ese adjetivo. Entonces, ¿qué necesidad? ¿De quién hablas? ¿De qué? Entonces, ¿qué necesidad? Mira, Porque el panorama al interior de la política americana, lo acaba de expresar perfectamente bien Leonardo, o sea, tienes todas las de perder de ir a presentarte y que te digan ahí, vas a pagar el muro. rescato la frase de Ernesto, ¿eh? ¿Qué necesidad? Porque Citando a los clásicos, quieres sí, decir. citando a aquel cantante. Porque, fíjate, cuando tú analizas una posible reunión con todos los elementos que hacen factible que pueda salir mal, ¿no? Ante el escenario de no hacer nada, de repente te empieza el escenario de no hacer nada, entendido por nada, no tener una reunión bilateral, oficial, entre los dos jefes de Estado discutiendo una agenda preconvenida, ¿no? Entonces, no hacer nada ha sido una opción, y creo que sigue siendo en la medida en que no haya una conversación sumamente cuidada. Pero también hay que decir que en la Cancillería mexicana percibo, a partir de conversaciones que he tenido con algunos colegas cercanos, que siguen teniendo una profunda incomodidad de no poder sentar a su jefe de Estado con el nuevo presidente de los Estados Unidos en una reunión. O sea, digamos que hay un esfuerzo de la Cancillería de crear la condición diplomática para tratar de tener ese encuentro. Pero a ver, dime, ¿esto es solo sacar una espinita? Pues, ¿O es...? No, eso sería reduccionismo discursivo y no me gustaría decirlo así. Pero sí decir que no conciben que dos países que son vecinos no hayan tenido un encuentro a estas alturas del juego de sus dos jefes de Estado para agenda bilateral, después del rozonazo, por decirlo suavecito, que tuvimos hace unos meses con el tema tuitero. Entonces entiendo que hay esa presión. ¿Qué razón americana puede haber para hacerlo justo en la semana de una de las renegociaciones de NAFTA? Bueno, no seamos ingenuos, los americanos no se sintieron del todo bien tratados en la ronda en donde Canadá fue anfitrión. Y ahí los mexicanos, lo que salió en medios en muchos espacios después analíticos, jugaron un poco a bajar la tensión al cuarto. Entonces podría ser un mensaje, después de la gira de Trudeau por Estados Unidos promoviendo NAFTA sin un encuentro con Trump, de decirle, a ver, en esta, ahora tenemos un diálogo un poquito más generado por allá. Pero estoy razonando una razón, digamos, tratando de encontrarle una razón igual, pero círculo. para el lado mexicano, me parece que para el presidente Peña Nieto puede ser altamente riesgoso en este escenario que se vaya a parar con una buena fe, con una buena intención, con una actitud profesional y el descabellado que conocemos le ponga un zape y le diga, y por cierto, no lo hemos hablado y es fuera de agenda, pero van a pagar por el muro. Y entonces la cosa sale terrible, ¿no? Yo creo que tienen esos cálculos y deben estar tratando de generar las condiciones para que la movida de ajedrez resulte exitosa. Sobre todo después de la experiencia anterior del año antepasado. Entonces, uno pensaría que el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Pero ¿no? el jocó que está hirviendo aquí. Y ahora no sabemos qué hay atrás. ¿Qué tal si sucede que después de esa reunión Trump dice Estados Unidos se va a quedar en el TLC? Nos vamos a tardar en sacarlo para adelante, pero nos vamos a quedar en el TLC. Bueno, no estaría mal una declaración sigo así. dejando sobre la mesa, ya nos acabamos el tiempo, nos vamos a ir a pausa, pero sigo dejando sobre la mesa algo que ya hemos abordado en otros espacios antes y es este objetivo y esta carambola política de garantizar que este gobierno y eventualmente su partido y su candidato tienen futuro con un NAFTA garantizado, tienen futuro con un NAFTA que va a prosperar, que va a dar, que va a ser ajustado, que va a tener ajustes, pero que no se va a acabar. No sé si la intención de la Cancillería y de otros esté en esa dirección. Es una hipótesis. Mensajes, volvemos. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business.
Rápidamente, Miguel Ángel Mancera va al Senado, parece, Enrique, Mauricio, ayer salió, hoy en la mañana nuevamente, a decir que estaba interesado, que le parecía bien que esta candidatura avalada por el Frente, el PAN, el PRD y Movimiento, dijo textualmente, no es un puesto por un puesto, sino es por un proyecto. ¿Cómo le suena? Bueno, pues ya cambió de parecer, ¿no? Primero, cuando no se le dieron las condiciones para ser candidato a presidente, su argumentación era que la prioridad era quedarse en la ciudad de la reconstrucción. ¿Eso dijo? En pleno momento de crisis institucional, en el mecanismo que él diseñó para la reconstrucción de la Ciudad de México, entonces revira en el discurso y dice, es el proyecto primero, no es un cargo por un cargo. Yo creo que es crónica de un deseo anunciado, o sea, yo nunca le creí a Mancera que se iba a quedar hasta el último día de su mandato. La tentación de ir al Senado, la tentación o el gusto o la ambición legítima, llámale como quieras, de ser tu carrera política, mesa directiva, en algún momento, por supuesto, su presidente, coordinador del grupo del Frente, si es que subsiste en calidad de grupo parlamentario agotada la elección. Ahí está y es una ambición que tiene. ¿Quién se va a quedar? Creo que está planteado y es momento de esperar su solicitud de licencia. Va a ser interesante el resultado de la impugnación. Hay quien dice que no puede. Ajá, jurídicamente. Jurídicamente no puede porque no ha pasar del puesto que tiene ahora a la senaduría. Él se salió por la tangente literalmente diciendo que siendo una candidatura plurinominal del PAN, por cierto, no es del PRD, porque no hay frente en el caso legislativo aquí en la Ciudad de México, candidatura plurinominal del PAN, que con eso está resuelto. Vamos a ver si cuando lleguen las impugnaciones, porque las va a haber, se mantiene esto. Pero sí hay una ecuación política muy singular aquí en la Ciudad de México y creo que hay varias ventajas. El fuero, el control de la campaña para la jefatura de gobierno, empujando a Alejandra Barrales. Se puede mejor desde afuerita que desde adentro. O sea, los constitucionalistas del año 17 del siglo pasado pensaron muy bien que no se valía que un gobernador, al salir de su función, tome inmediatamente una legislatura, ya sea senador o diputado, para tener el fuero. Bueno, pues imagínate ahorita que el señor Duarte estuviera también candidateado. Mi hermano, si hubiera podido, lo hubiera hecho. Nos vamos. Mauricio, gracias. Don Ernesto, Enrique, muchas gracias. No le des idea. Es inconstitucional. Ya le dio el argumento legal aquí. Es inconstitucional, correcto. Bueno. Gracias, señores. Gracias a usted por la gentileza.